Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, de Ministerio Berea, de Conferencias Berea. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a Dios que hizo los cielos y la tierra y que ha hecho todo para que el ser humano pueda vivir en paz y armonía. Gracias a Dios por eso, gracias porque has levantado todos los ministerios, gracias porque nos das oportunidad a cada uno de nosotros de poder servirte. Gracias por nuestra salud, la de la familia, por los trabajos, por los ministerios, por cada plato de comida, Señor, por cada mensaje que recibimos, por cada amanecer, por cada sonrisa de los seres queridos. Gracias por todo, Señor. Y gracias por los retos que día a día vas poniendo en nosotros. Así que muchas gracias, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo y te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Te pedimos perdón porque todavía estamos en una etapa de crecimiento y nunca terminamos de hacerlo. Tus grandes hombres en las Escrituras tenían las mismas desgracias que nosotros. A veces no entendemos tu palabra, a veces no somos educados con tu palabra, a veces no la comprendemos y no la obedecemos. Te pedimos perdón por todo, Señor. En el nombre de nuestro Dios Jesucristo te suplicamos el perdón y las bendiciones para este programa, para la gente que nos está viendo, para este canal en términos generales y para todos aquellos ministerios que están luchando día a día por llevar tu palabra. Bendícelos, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, a ver, ¿qué noticias hay? Muchas. Pero no quiero que se me vayan quedando mensajes porque he tenido quejas de algunos hermanos que no les contesto los mensajes. Entonces, pues vamos a ir contestando los mensajes. Buenos días, pastor. ¿Qué leyes vino Jesús a cumplir, por ejemplo, y cuál es el clavo en la cruz? Bien, mirémoslo de esta manera. Hay un texto que debe estudiarse desde los textos originales en el griego, cuando habla de que no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esta palabra abrogar significa de desconocer, tomarla de menos, ponerla a un lado. Todo eso está mal comprendido la exposición de ese texto. Lo que el texto no está tratando, en algunas traducciones trata de decirnos, pero otras traducciones es clara. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, es que no he venido a decir que la ley no era cierto, o no he venido a desconocer la ley o a echarla a un lado, sino que he venido a que se cumpla. Pero Él no viene a las personas, a hacerlas cumplir la ley. Él viene a que el mundo se dé cuenta que cada palabra, cada letra de la ley de Moisés y los profetas se cumplieron en la venida de Él. Voy a ser más explícito. No he venido a abrogar la ley. O sea, no vine a exponer la ley como mentiras o a desconocerla como algo real. La ley, cuando se usa la palabra ley, se da a entender que es una serie de reglamentaciones, pero no se está entendiendo que la ley también está exponiendo una promesa de que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Y entonces la ley, paso por paso, en sus 613 leyes, morales, espirituales y civiles, está exponiendo que el Mesías, el esperado, el ungido, el Dios en la tierra, se haría carne
y viviría y habitaría entre nosotros. Entonces, en otras palabras está diciendo, cada cosa que la ley dijo acerca de mí, aquí estoy cumpliendo en mí, cada cosa que la ley anunció. Que vendría el Mesías, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, de que se abriría las posibilidades no solo para el pueblo hebreo, sino para el resto del mundo. Con otras lenguas te hablaré y con otras naciones. Todo eso que va diciendo Isaías o toda la ley de Moisés y los profetas, más completamente ley y los profetas, anunciaban que Jesús llegaba a la tierra a un nuevo modelo de enseñanza, pero tenía que cumplir lo que la ley decía de él. Tenía que nacer judío, tenía que ser de establecer una idea clara de por qué venía. Ahora, ¿por qué venía él? Porque la ley de Moisés no santificó nada. La ley de Moisés era un ayo o un tutor que llevaría al pueblo de Israel a los pies de Cristo para que al encontrarse el pueblo de Israel y el Mesías anunciado, entonces pasáramos a lo que sigue. O sea, pasáramos al siguiente nivel de relación de Dios con el hombre a través del pueblo de Israel. Entonces, cuando él aparece, en él se cumple todo lo que la ley ofreció. El día de nacimiento, dónde nacería. El día no es la fecha, sino que cómo nacería. Isaías lo anuncia que una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Miqueas anuncia de que nacería en Belén. Todo lo que los leen los profetas. Por eso Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado aquel de los que nos refería Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Entonces, Natanael sí entendió a qué se refería cuando dice, no he venido a abrogar la ley, sino que se cumpla. O sea, no vine a desconocer la ley, vengo a que se cumpliera. Ingeniero, muévame este ventilador, por favor. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que él hace en la cruz es enseñar. Póngamelo hacia aquí, ¿ve? Él hace que enseña, no hacia aquí. Ahí está bien, gracias. Él viene a enseñar y a demostrar cómo era Satanás. En el Viejo Testamento se tenía una idea más puntual acerca del personaje. Ezequiel relata bien ese personaje, Isaías también. Pero ya en el Nuevo Testamento ya ese personaje es todo un concepto de maldad y entonces viene y lo exhibe públicamente como el león que anda rugiendo, destruyendo, matando, el ladrón que anda robando, que se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que él demostró en la cruz. No tiene piedad para nada, no tiene misericordia, maldice las cosas eternas, las cosas sagradas. O sea, no tiene un mínimo, pero el mínimo concepto de lo que es la bondad. Todo eso es lo que enseña en la cruz. Por lo tanto, no es que vino a que cumpliera la ley las personas. No he venido a abrogar la ley, sino que se cumpla en mí, con mi llegada. Si la ley me anunció, aquí estoy. Pero no está diciendo de que la gente que va a recibirlo de él tiene que cumplir la ley. Entonces, ¿para qué va a venir Jesús a ratificar la ley de Moisés? Y entonces, ¿para qué está Moisés? Tendríamos dos personajes, uno del cielo y uno de la tierra, trabajando en la misma materia, que es la ley de Moisés. Moisés se la deja a Josué, Josué se la deja a todos los que siguen. Y viene Jesús a continuar la ley de Moisés. Y entonces el libro de Hebreos, ¿qué dice cuando habla de que el viejo pacto ya está por desaparecer y hay que procurar uno nuevo? ¿Qué significa de que ahora es un mediador de un nuevo pacto y mejor pacto? ¿Qué significa que ya no es el sacerdocio de Leví, sino que un sacerdote de Judá? Todo eso nos da claramente que la ley de Moisés no debe ser aplicada ni a los judíos ni a los gentiles. Pero todos aquellos que quieren vivir bajo la ley, pues van a ser juzgados bajo la ley. Y eso es eso sería lo más feo, pues. Así que eso le podemos decir. Buen día, pastor. Recibo un saludo muy cordial y mi agradecimiento por su enseñanza. A la hermana Gamundi, un saludo muy especial para esa mujer de Dios y toda su familia. ¿Me puede decir qué significa esperanza contra esperanza? Sí, este texto aparece en Génesis y se refiere a Abraham.
Y es que esperanza contra esperanza significa que la esperanza que tiene un ser humano, comparada con la esperanza que Dios da, es diferente. Es fe contra fe, esperanza contra esperanza. Y es la esperanza que yo tengo en mi ser humano con la esperanza que Dios me enseña desde el aspecto doctrinal de Él. Entonces, no es que vamos a chocar las dos, sino que una se va a imponer a la otra. La esperanza de un ser humano muchas veces está basada en sus propias capacidades. La esperanza que Dios establece está basada en descansar en Dios. Mi esperanza, mi fe, mi convicción de que Dios existe es el que me da el sustento diario para continuar con todos los ministerios que Él ha puesto en mis manos. Pero si yo hago las cosas en mi propia fuerza, con mis propias esperanzas, estoy esperanzado soy capacitado, soy fuerte, soy inteligente. Entonces, si yo me baso en eso, en cualquier momento se terminan esas cosas. La fuerza, la inteligencia, todo eso. Mientras que la esperanza que da Dios vive y permanece. Entonces, querida hermana Gamundi, la queremos mucho y eso significa su pregunta. Gracias por siempre estar en sintonía con Berea. Recuerden que Conferencia Berea lo espera mañana a las 11 de la mañana en el tercer piso de Nova Centro. Con la conferencia ¿A quién iremos? Vamos con otro mensaje. Claro te informa, muchas gracias. Me mandaron aquí algo de saldo. Les agradezco. Y también les digo a todas aquellas personas que quieren colaborar con Berea, pues que me llamen para que, a ver de qué manera me pueden cooperar para que sigan adelante los ministerios. Vamos con otro mensaje. Dice, pastor, ¿qué significa el reloj de Acaz? El que hizo... O sea, la pregunta completa es, ¿cómo es el reloj de Acaz? Acaz era un rey que había sido muy educado con Dios. Y llegó Isaías y le dijo, Acaz, lo siento, dice el Señor, que pongas en orden tu casa porque mañana te presentas a Él. Y entonces iba bajando ya las gradas de ahí del palacio donde estaba Acaz, uno de los reyes de Israel, de Judá. Cuando va bajando, aquel hombre se da vuelta a la pared y le pide, yo te he servido, no quiero irme todavía de esta tierra, dame unos años más. Dios le dijo a Isaías que se regresara, se regresa y le dice, el Señor escuchó tu mensaje, tu petición y vas a tener 15 años más. Bueno, el hombre es feliz. ¿Y qué prueba? Que el reloj va a retroceder las gradas. O sea, que el sol, en vez de ir declinando, iba a regresar. Y entonces a eso se refiere. Básicamente es un reloj de sol. Vaya, aunque no es necesariamente, lo marca el sol, pero lo que la marca era que iba regresando por las gradas. Bien, vamos con otro mensaje. Buenos días, ¿el diezmo está bajo la ley? Sí. En el Nuevo Testamento y en todo lo que Jesús expone como el pacto jurídico, moral, con el ser humano, a través de los apóstoles, en la exposición de los evangelios, no tiene nada que ver la ley. La ley no tiene nada absolutamente que ver ya con el plan de salvación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya todo es por gracia. Todo es por gracia. Los instrumentos en el Nuevo Testamento ya son la fe, la oración, la lectura bíblica, la congregación. Ya esos son los instrumentos que el Señor dejó. El bautizo en agua, bautizo en espíritu, lectura de la Biblia, congregarse, orar, visita enfermos, viudas. Todo eso son las nuevas instrucciones que están dentro del plan de salvación a través de los evangelios. Y no en ningún momento aparece ninguno de los textos o de las leyes del Viejo Testamento o del Antiguo Testamento, no están en ninguno de los establecimientos de la gracia. Al contrario, más bien Pablo decía que la letra de la ley mata, del espíritu de la gracia vivifica. De hecho, el Espíritu Santo, aunque es un Dios eterno, pero no tiene un abierto ministerio en el Antiguo Testamento. Venía puntualmente a Noé,
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Josué, pero no era público. Mientras que en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento sí ya se hizo público. Vino a las 3 de la tarde, llenó un lugar, hablaron en lenguas extranjeras y empezaron a hablar las maravillas del Señor. Y el Espíritu Santo tomó control cuando el Señor Jesucristo se va, el Espíritu Santo viene y toma control. Y nos hace entender bien qué es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está bajo el régimen de la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento tampoco existía un ministerio abierto de Jesucristo, sino que aparecía como el ángel de Jehová. Ahora en los 4 evangelios aparece 3 años y medio abiertamente: yo soy el Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, la ley no cubre en nada. Más bien el libro de los Hebreos dice de que tuvo que procurarse un nuevo pacto. Y al decir nuevo pacto se da por entendido que el viejo pacto está próximo a extinguirse. Bien, eso es. Entonces el diezmo es una ley del Viejo Testamento. Ahora, en esta semana he tenido discusiones porque hay personas que siguen con ese pensamiento necio de que Alfredo López y Berea estamos en contra del diezmo. No. Cada persona tiene en su corazón depositar el diezmo para ayudarle a un pastor. No tengo ningún problema con eso. Aunque es una ley del Antiguo Testamento, pero si la persona quiere cooperar con su iglesia y con su pastor, nadie lo detenga. Pero una vez más lo digo, estoy cansado de decirlo, pero mucha gente tiene esa manera de que no escuchan o son necios, que piensan que yo estoy en contra del diezmo. No, estoy en contra de los que amenazan al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo, diciéndole que son malditos si no lo dan. Contra eso estoy yo, contra eso. Y en esta semana pues he tenido pues algunas confrontaciones amigables, teológicas, y simplemente la persona que no lee bien predica por ahí de que es obligación el diezmo. Yo le digo, mire hermano, ¿cómo es que son 613 leyes del Antiguo Testamento y solo quieren pasar una ley que es la del dinero? ¿Por qué no pasan otras de que una mujer puede estar con flujo de sangre y hay que guardarla 7 días en un lugar aislado? Porque hay pastoras que usan pantalones y la ley dice que no deben usarlos, o no deben usar vestimenta de mujer. Hay tantas cosas que están en la ley que debería ser totalmente prohibido. Casi toda la gracia se vería prohibida totalmente si metemos la ley de Moisés. Entonces, solo piénselo, hermano, piénselo. Yo no estoy en contra del diezmo, estoy en contra de cómo se amenaza y se manipula a personas inocentes por Dios. Pero tampoco decirles que si no lo da es maldito. No es maldito. ¿Cómo podríamos maldecir el cuerpo de Cristo? Que cada cristiano, cada cristiana ha sido comprado con sangre preciosa en el Calvario. ¿Cómo vamos a tener la osadía? ¿Cómo podemos llegar a tener esa actitud de poder maldecir a una persona? Leerle Malaquías, mire lo que dice aquí: maldito soy con maldición del cielo, la nación entera me ha robado. Y habla de la nación de Israel, no habla de la iglesia no existía. Entonces, una vez más lo aclaro, por los nuevos televidentes que se acercan a Berea, una vez más lo aclaro, yo no estoy en contra del diezmo, no estoy en contra de eso. Ni de danzar, ni de hablar en lenguas, ni de disfrazarse como judíos, no, son cosas que pasan. Hay muchas personas que andan disfrazados de judíos queriendo parecer judíos y ni siquiera saben escribir Jerusalén. Yo he hablado con muchos de ellos y ni siquiera saben dónde queda Jerusalén. Pero ellos en su mollera dicen que son judíos. Al fin y al cabo, se mueren y no lo van a juzgar ni como judío ni como gentil, sino que como persona. Entonces pueden andar disfrazados de judíos, hablar como judíos, ponerse andar cualquier cosa, no importa. Yo no me quiebro la cabeza en cosas baladíes, pues. Quieren danzar, quieren profetizar, no. Pero sí estoy en contra de que a una persona humilde se le diga maldito. Y anda esa persona deprimida porque Dios lo maldijo a través de la voz sagrada de un pastor. No quiero estar yo en los zapatos de un líder que maldiga a la iglesia de Cristo. No quiero estar en los zapatos de él el día del juicio. ¿Cómo se pueden atrever a manipularlos diciéndole que son malditos solo por el dinero?
Mejor digan claramente, así como yo digo, ayúdenme para que el programa siga adelante. Y no ofrezco milagros, y no estoy maldiciendo a nadie, y no estoy vendiendo ningún artilugio que sirva para los pecados, nada. Simplemente ayúdenme para que el programa siga adelante. Estamos en la iglesia, estamos ahí en la congregación de Berea, ponemos una caja en una esquina y el que pueda que eche y el que no pueda que no eche. Y ni siquiera tenemos el tiempo para, bueno, vamos a orar por los diezmos y ofrendas, nada de eso. Cada persona en su corazón dice, el ministerio Berea tiene que continuar, aquí está mi colaboración. Y ni siquiera hacemos eso desde un tiempo especial, diezmos y ofrendas, levanten sus sobres. Ni siquiera eso damos. No queremos competir en decencia o no queremos ser así como muy pretenciosos. No, simplemente que yo comprendo de que digamos que la condición económica de muchos hermanitos no es muy fluida. Entonces, hay muchos hermanitos que en otras iglesias no tienen dinero y mejor no van, para que no lo vaya a avergonzar cuando le dan un sobre. Hay iglesias que en la entrada le ponen un sobre, ni saben cómo se llama, y tal vez es primera vez que viene esa persona, le dan un sobre. Y ahí le ponen un montón de cosas que tiene que dar. Y al ratito le dicen, bueno, todos los que les dieron sobre, levanten su sobre, vamos a orar por ese sobre. ¿Cómo una persona va a levantar un sobre vacío? Tiene que echar algo ahí, pero eso ya es manipulación, eso es obligarlo. Si no echa nada, lo maldicen, sin contar con la pena que va a pasar cuando pasen con el sobre y lo abran y no miren nada. Entonces, eso no es bíblico, no es bíblico. Nosotros en la congregación de Berea tenemos una cajita ahí a un lado, y ahí la persona que quiera y que pueda. Después sacamos el dinero, vamos y pagamos el local, y ahí está todo. Y si sobra algo de dinero, pues tal vez para la merienda de los niños, o la gasolina del carro que nos lleve y nos trae el equipo, pero así trabajamos. De hecho, como yo soy pastor voluntario, no me veo así con esa tensión de que no sale mi sueldo de la iglesia. No, el Señor sabrá qué hacer conmigo y con mi familia. Pero lo que está claro es que jamás vamos a estar exigiéndole ofrendas, primicias, diezmos, siembras y cosechas. No. El Señor conoce el corazón de cada persona y Él bendice al dador alegre. Cada persona hecha un lempira no importa, hecha 1000 lempiras no importa. La cosa es que la obra del Señor siga adelante. Y que quede claro, porque en esta semana tuve algunos encuentros con algunos pastores que dicen de que yo estoy en contra del diezmo y de esto y aquello. No, no estoy en contra del diezmo, no estoy en contra de danzar como judíos, no estoy en contra de que se disfracen de judíos, nada de eso. De hecho, yo no estoy en contra de nada. Mi opinión es que la persona que no lee Biblia y anda haciendo un montón de cosas ahí, saltando y gritando y no lee la Biblia, en nada está. Y eso lo digo claramente, lo he dicho miles de veces. Todos esos hermanos emocionales que saltan y que entran a un ambiente sobrenatural y no leen Biblia y nada está. Aló, buenos días, dígame. Sí, buenos días. Dígame. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, hermano, dígame. Lo felicito por su programa, ¿verdad? Y es interesante que... Ponga volumen en estudio, por favor, ingeniero. Dígame. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, lo felicito por el programa, doctor, por su programa, y es interesante, ¿verdad?, que se le aclare a muchos hermanos la situación de eso mismo, ¿verdad? Porque ahora se manipula mucho en la situación. ¿Aló? Sí, hable, le escucho. Entonces, yo quiero una pregunta, una consulta. Dígame. No tengo bien claro el libro, pero dice, Jesús dijo a los fariseos que ellos diezmaban en el eneldo y no sé qué otra cosa ahí, pero que Jesús dijo que era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Sí, ya se lo... Creo que Jesús siempre se está refiriendo al diezmo, o sea, al diezmo de lo que el Señor a uno lo bendice y todo eso. ¿Usted es fariseo? ¿Cómo dice? ¿Usted es fariseo? No. Pues el texto... Óigame. Óigame. El texto dice a los fariseos. A los fariseos le dijo. No le dijo a la iglesia. La iglesia no existía todavía. La iglesia empieza a existir 50 días después de la muerte de Cristo y la resurrección. Por lo tanto, dice, yo le voy a repetir el tema. Cuelgue para que no le salga caro y muchas gracias. Dice el texto, cuando se refiere a los fariseos era una secta de sacerdotes junto con los saduceos que manejaban todo el tinglado político, económico, religioso y social del país.
Entonces eran como decir la iglesia de aquel momento, fariseos, saduceos, esenios, herodianos, samaritanos y celotas, pero la representación fuerte del partido saduceo y el partido fariseo. Y él se confrontó con ellos muchas veces. En el capítulo 22 de Mateo les dijo tumbas blanqueadas, hipócritas, malditos, ahí les dijo de todos. Así que ese texto es para los fariseos, no es para la iglesia. La iglesia no existía hasta que Jesús se fue, vino el Espíritu Santo, empieza la iglesia de nosotros. Nosotros no somos fariseos. A los fariseos les digo, ustedes diezman el comino, el eneldo, la menta, cuelan el mosquito y se tragan el elefante. Ustedes diezman de todo, pero se les olvida lo más importante de la ley de Moisés. El amor, la justicia, la misericordia. Hagan misericordia, hagan justicia, tengan amor, sin dejar de diezmar. A ellos, a los fariseos. Y esos mismos fariseos, por todas esas palabras, lo terminaron matando al final de su ministerio. Entonces, compararse con un fariseo, porque le dijo a los fariseos eso, pues no sé si le gustará parecer fariseo, pero ya en la iglesia, como iglesia, a partir del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, no aparece nadie diezmando. Y solo aparece una mención del Viejo Testamento que aparece en Hebreos, que habla de Melquisedec, que diezmó del botín que le había ganado en una guerra a Kedorlaomer. No encuentra a un solo cristiano, ya, judeo-cristiano, de la iglesia de Cristo diezmando. Es la ofrenda voluntaria como haya prosperado y como haya propuesto en su corazón. El otro texto que en los evangelios aparece acerca del diezmo es que estaba un fariseo y un publicano. El publicano se encargaba de recoger todos los impuestos y se los daba, y de ahí pagaban el impuesto a Roma, el impuesto a Herodes y al templo. El aparato político religioso lo manejaban a través de los diezmos y de los impuestos. Y entonces el fariseo está, gracias Señor, porque yo soy mejor que todos estos, yo ayuno, yo diezmo, yo soy esto, soy aquello. Pero el texto dice, él oraba consigo mismo, estaba hablando solo con él, Dios no lo estaba escuchando. Mientras que el publicano, que se sentía pecador, Señor, acércate a mí que soy pecador. Así que las dos menciones en el diezmo que aparecen en el Nuevo Testamento, a eso se refiere, fariseos, que era lo peor. Era de lo peor que existía a nivel moral en el Estado de Israel en aquella época. De hecho, son los fariseos los que manejaron toda la muerte de Cristo. Y los fariseos se golpeaban el pecho y estiraban más los vestuarios y levantaban sus manos y oraban en público. Y Jesús les dijo, tumbas blanqueadas. Así que no, ser fariseo y ser cristiano hay un abismo. El fariseo nunca quiso ser cristiano. Pero si hay cristianos que quieren ser fariseos, bueno, es cuestión personal. Vamos con otro mensaje. Dice el próximo mensaje: hermano, no es lo que nosotros digamos, sino lo que la Biblia diga, textualmente. Esos son problemas de interpretación, pero sí estoy de acuerdo con usted. No es lo que yo diga, es lo que yo leo de la palabra. Entonces, la Biblia dice textualmente lo que estoy diciendo, pero lo que hay que estudiar es a quién se lo está diciendo. Y ahí sí está mi libertad y mi inteligencia. Si tengo el discernimiento que el Señor me ha dado y yo veo Antiguo Testamento, que no existe la iglesia, y veo Nuevo Testamento, donde sí está la iglesia, y yo soy parte de la iglesia, entonces no nací judío, ni nací bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, debo estudiar todo el Antiguo Testamento por cultura, para conocer lo que estoy hablando. Pero yo no estoy bajo el régimen de Moisés. Yo no estoy haciendo holocaustos a las 3 de la tarde todos los días. Yo no guardo el sábado. Yo no adoro a Yahweh. No, para mí Dios es el Padre Eterno. Pero mandó a su Hijo Jesucristo y Él dijo, a Él escuchar. Ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él escuchen. ¿Qué significa Él escuchen? Que Jesús es el que maneja todo esto y después Jesús dijo, les dejo al Espíritu Santo, con Él trabajen. Las cosas son claras. Aló, buenos días, dígame. Buenos días, hermano. Buenos días, dígame. No, solo quisiera participar con lo relacionado al diezmo. Dígame. No, yo solo quería que el diezmo me parece que no es de la ley, o sea, no es de la ley. No le entiendo. El diezmo es de antes de la ley. Sí. Sí. Porque Abraham dio los diezmos a Melquisedec, era que era representante de Dios, ¿verdad? O sea, y Abraham lo hizo ¿por qué? Lo hizo por agradecimiento al Señor.
también otro personaje que ofreció los diezmos antes de la ley fue Jacob, ¿verdad? Sí, todo es en el Antiguo Testamento. Es que mire, hermano, perdone que le interrumpa. Diga. Yo no estoy en contra del diezmo, estoy en contra que maldigan a las personas que no lo dan. Así que muchas gracias por su llamada, le agradezco mucho. Vamos con otro mensaje. Bendiciones, pastor. ¿Por qué se debe orar por nuestros enemigos? Muchas gracias. Bueno, el texto básicamente, empezando en Mateo, donde está el Padre Nuestro, dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los deudores o los que nos ofenden. Y el texto dice que Jesús dijo: porque si no perdonáis a los que os ofenden, Dios no los va a perdonar a ustedes. Así de simple. Si usted no perdona y ora por sus enemigos, Dios no lo perdona a usted. Entonces, por lo tanto, es necesario. Gracias a un hermanito que me manda 50 lempiras de carga, muchas gracias. Esto me sirve para contestar mensajes fuera del programa o para las consejerías. Muchas gracias. Vamos con otro mensaje. Bendiciones, pastor, lo felicito por su programa. Mi consulta es que si puede caerle maldición a un hogar donde uno de los cónyuges esté en adulterio. No, Dios no va a maldecir un hogar por una persona. Tampoco es que lo va a maldecir. Lo puede castigar y hacer lo que entre en razón, porque el trabajo de Dios y del Espíritu Santo no es andar maldiciendo a gente a diestra y siniestra, sino que hacerlo reflexionar para que actúe en concordancia con lo que dice la palabra. Esta cuestión es de orar por ellos y pues los pastores que vayan y hablen con la persona. Pero no es que sea maldito, porque la idea no es maldecir personas, la idea es hacerlos, porque no solo el adulterio va a ser pecado. Muchas cosas son pecados aún dentro de la iglesia, pero la idea es irnos mejorando, estamos en proceso día a día. Eso, ahora, pastor, bendiciones, los felicito por su programa. Ya, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, muchas gracias por sus palabras de aliento. Y recuerdo que todas aquellas personas que quieren cooperar con los ministerios Berea, pues llámenme en privado para decirles cómo nos pueden ayudar. Una persona puede tener el permiso de su pastor de trabajar como músico en música no cristiana porque no tiene otra manera de ganarse la vida, gracias. No es que necesariamente necesite el permiso del pastor. El pastor puede decir que sí o que no, pero Dios comprenderá la situación de esta persona. Lo que sí debe pedirse es que Dios le cambie el trabajo. Dios le cambie el trabajo. Aló, buenos días, dígame. Buenos días. Buenos días. Dígame. Buenos días. Esa llamada está desde lejos y no se le escucha bien. ¿Qué le puede llegar a uno de casa? No le entiendo bien, hermana, porque hay mucha interferencia. Llámeme después con otro ángulo, busque un ángulo diferente porque le hace mucha interferencia. Bájale el volumen en su televisor también y me vuelve a llamar, que la atiendo con mucho gusto. Vamos con otro mensaje. Dice, hermano, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? En aquel momento, lo que estaba diciendo era de que, bueno, venían a ponerle una trampa a Jesús, le enseñan una moneda y le preguntaron en público si había que dar impuesto a Roma. Si él dice que no, lo hubieran acusado de una ley que se llamaba Maiestas Minuti, que significa algo así como negar o predicar o difundir una idea en contra de el impuesto que Roma cobraba, y eso automáticamente era pecado de muerte. Entonces le pusieron esa prueba. También si él decía que había que darle, entonces se metía bajo la bota romana y metía a toda la gente que estaba con él. Y él decía, he venido a dar vida en abundancia, el que conoce la libertad será libre, o sea, todas esas cosas. El que conoce la verdad será libre, y él hablaba de libertad. Si decía que había que darle dinero al César, entonces él se metía bajo el dominio de César y todo el pueblo con él. Si decía que no, lo podían acusar de sedición. Entonces, enséñame una moneda, ahí está, ¿de quién es la cara? Del César. Entonces denle al César su moneda y a Dios lo que es de Dios. Ya traducido es que al mundo lo que es del mundo. ¿Qué significa? De que a los gobiernos hay que dar lo que los gobiernos exigen, el respeto, guardar la Constitución, pagar los impuestos y todo eso. Pero no meter a la iglesia en negocios del Estado, separar el Estado con la iglesia.
El Estado no puede ser eclesiástico, el Estado debe ser secular. El Estado debe trabajar como única y exclusiva línea de educación la Constitución del país. La Biblia es la constitución del espíritu del hombre que lo lleva al cielo y que lo hace vivir bien aquí en la tierra. Pero la Constitución es para el país. La Biblia es para el corazón, para la persona. En muchos de los casos hay muchas cosas que son de la Biblia que están en la Constitución. Pero la Biblia no puede regir un país porque el país tiene ya su propia Constitución. Lo que significa es que la Biblia no puede estar por encima de la Constitución de un país. La Biblia es un tratado sagrado entre Dios y el hombre para llevarlo al cielo y que viva bien acá. Si queremos manejar un país con la Biblia, ¿cuántas Biblias hay? La Biblia de los hermanos católicos, la Biblia evangélica, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los santos de los últimos días, conocidos como los mormones. También está el Corán, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Ramayana, el Talmud. Entonces, ¿con cuál de estos libros se va a regir un país? Mejor que cada país se rija por las leyes civiles que ellos tienen, y la Biblia rige el corazón de las personas para prepararlo para el cielo. La Constitución prepara a una persona para que sea correcta como buen ciudadano. Respete la ley, al prójimo, la convivencia, la urbanidad, todo eso. Pero la Constitución de un país jamás prepara a una persona para que se vaya para el cielo. No, la Constitución lo prepara para que viva en paz con sus semejantes. La Biblia prepara para ir al cielo. Entonces, al César lo que es del César, al país, no debemos nosotros discutir con todos los estamentos jurídicos de un país y salir a pelear con la Biblia. No podemos, en ningún momento podemos nosotros, digamos, decir, yo voy a salir a protestar con la Biblia en la mano. No, la Biblia no es para protestar ni para pelear con nadie. La Constitución sí le da sus derechos a cada persona y puede pelear sus derechos constitucionalmente. Entonces, al César lo que es del César, al país lo que le toca al país, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del país? El respeto que la Constitución impone unos con otros, igualdad, fraternidad, todo eso, mientras que la Biblia nos enseña el respeto a Dios, a los hombres, a uno mismo, camino al cielo. Cosas diferentes. Y a eso se refiere entonces la palabra cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero que los hermanos sepan, que recuerden que los diezmos están bajo la ley, y la Biblia dice que si alguno se mete bajo la ley y falla en un punto, está bajo condenación. La Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón. Sí, tiene razón este texto, así lo que dice la Biblia. Pastor, lo felicito, excelente interpretación, Dios lo bendiga y siga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor. ¿A qué se refiere Mateo 27:52? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿De qué santos habla? Esto ya es teología. Esto es, habla de la resurrección, pero no inmediatamente, sino que es como cerrar el Evangelio de Mateo, haciendo entender lo que sucederá en la segunda venida de Cristo. A eso se refiere. Vamos con otro mensaje. Pastor, ¿es pecado usar la música en el culto? Pues no entiendo la pregunta. ¿Qué tipo de música? Juana la Cubana, el chofer, no sé a qué música se refiere. Pero si es música de alabanza al Señor, más bien es como una costumbre de todas las iglesias cristianas evangélicas. Algo de adoración, algo de alabanza, alegrarnos con la música en el Señor, claro que sí. Pero creo que pecado sería empezar a bailar ahí el meneadito o cangrejito playero, no le entiendo, mándeme otro mensaje mejor. Pastor, ¿cuál es solo una iglesia? No le entiendo. ¿Cuál es solo una iglesia? No le entiendo. Mándeme otro mensaje porque no quiero contestar algo de que no me están preguntando y decir una barbaridad. Explique sobre pastores asalariados. A ver. Me están diciendo aquí el ingeniero de sonido que mandamos a estudiar a Europa especialmente para eso, que dé la dirección de la iglesia. Sí, somos una congregación que estamos en el Centro Comercial Nova, tercer piso, Centro Comercial Nova, los domingos a las 11 de la mañana. Y la base de la iglesia es enseñanza.
es enseñanza. Cada domingo es una conferencia. No es un culto, sino que es una conferencia. La diferencia es que en un mensaje dura 40 minutos y el pastor habla y habla y habla y los demás se lo bajan la cabeza. En una conferencia, la conferencia nuestra dura 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 15, y a veces se nos hace poco el tiempo. Y tocamos un tema muy específico y la población que está puede levantar la mano y preguntar. Eso es la metodología de Berea. Estamos reunidos todos los domingos a las 11 de la mañana en el tercer piso del Centro Comercial Nova, ahí en el Salón de Usos Múltiples. La entrada es completamente gratis, tenemos toda la estructura de una iglesia, pero hacemos el énfasis en conferencias. Así que lo invitamos. La conferencia mañana se trata de ¿a quién iremos? Así se llama, ¿a quién iremos? La pregunta eterna que hizo Jesús a los discípulos y la pregunta eterna con que contestó Pedro. Jesús les dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Pedro, como líder natural, se paró y dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Entonces, eso se trata mañana. ¿A qué significa a quién iremos? Así que los pastores asalariados. La pregunta es, los pastores asalariados. Si yo estudio teología 15 años, ¿voy a regalar mi trabajo? De hecho, yo no regalo mi trabajo, soy voluntario. Soy voluntario. Cualquier persona que estudia cualquier carrera, doctor, medicina, ingeniería, arquitectura, lo que sea, ¿estudió para regalar su trabajo? No. Cuando una persona va a un psicólogo, le cobran 1000 empiras la hora. Y se ponen ahí de espaldas y están haciendo dibujos con una libreta y ahí está ese hombre hablando y hablando y hablando y vale 1000 empiras. ¿Tengo llamada? Aló, buenos días, dígame. Buenos días, Dios lo bendiga. Buenos días. Bien, si se le cortó, vuelve a llamar, por favor. Dígame. Yo le hablo de aquí de San Pedro. De San Pedro Sula, buenos días, dígame. ¿Cuándo su iglesia va a estar aquí en San Pedro? Si ya está, díganos la dirección. Mire, hermanito lindo, quisiéramos porque nos están invitando de Comayagua, de Danlí, de Choluteca, de La Ceiba, pero el Caifás todavía no. Somos una iglesia de escasos recursos económicos, estamos en formación y entonces tenemos muchas dificultades económicas. Sí, ya estoy de acuerdo. Cuando el Señor nos empiece ya a ayudar de una u otra manera, vamos a ver de qué manera pues vamos a ir a San Pedro Sula, aunque sea a una conferencia. Ahí necesitamos que alguien en San Pedro Sula prepare todo, como el salón que convoque a las personas, el sonido. Si alguna persona nos da la logística en San Pedro Sula, un salón amplio, con aire acondicionado, con data show, con micrófono, equipo de sonido, sillas, todo eso. Si nos facilitan eso, con gusto llevamos una charla ya. Pero mientras no tengamos eso, no podemos alcanzar esos niveles más que a través de la televisión. Pero cuando el Señor nos habilite, téngalo por seguro que iremos. Muchas gracias, felicidades por su programa. Muchas gracias, hermano. Ahora, entonces, asalariados viene de salario, viene de sueldo. Entonces, en mi caso y en el caso de miles de otros hermanos, somos voluntarios. Tenemos nuestro propio trabajo. Yo soy caricaturista profesional, 40 años como caricaturista. Gracias a mi Dios he ganado la medalla de oro como uno de los mejores caricaturistas de Honduras. Trabajo en 2 hoteles de la ciudad, en Hotel Real Intercontinental y en el Hotel Clarion. Y yo me gano la vida haciendo caricaturas. Y de ahí, del sueldito que tengo, también apoyo a la iglesia. Pero el momento en que Dios me llame a trabajar más... De hecho, yo trabajo a tiempo completo. Pero como tengo mi trabajo secular de noche, entonces en el día puedo estar sirviendo al Señor y yo lo sirvo 6 horas diarias. Entre enseñanzas, consejerías, estudios y todo eso. Ahora, hay mucho trabajo que hacer. Pero cuando el Señor considere de que ya debo yo abandonar mi trabajo secular y ya trabajar plenamente, aunque ya lo hago, el Señor va a procurar un sueldo para mí. Porque le cuento a la persona que manda este mensaje de que los pastores también comemos. Y pagamos agua, luz, teléfono, internet, los impuestos, tren de aseo, todo eso lo pagamos. Y cuando vamos al supermercado, cuando yo digo, yo soy pastor, yo soy profeta, no, me dice, mire lo que dice en la caja, pague los frijoles que lleva y aquí no importa si es profeta o es pastor. Entonces también debemos subsistir, tenemos familias que subsistir. Por lo tanto, ser pastor no es que yo voy a trabajar gratis mientras toda la población tiene su trabajo, el pastor va a vivir de limosnas, no.
el obrero es digno de su trabajo. En mi caso, yo soy voluntario, pero cuando el Señor me asigne un sueldo, con todo gusto voy a recibir ese sueldo porque me lo he ganado. Así de que los pastores asalariados que usted se refiere son todos aquellos que se ganan su sueldo, y la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, no sé si la pregunta era con doble sentido, pues yo le contesto en el sentido verdadero. Los pastores también comemos y pagamos cuentas. Y un pastor capacitado no va a vivir de limosna. Eso quedó en el pasado. Tome para un fresco. No, eso es falta de respeto. Los pastores capacitados, los que nos hemos capacitado, los que estudiamos en serio y tenemos un testimonio correcto, no vivimos de limosna. Tome un fresco, un lempira. No. Guárdense sus limosnas. Merecemos un sueldo. Aló, buenos días, dígame. Sí, buenos días. Buenos días. Volumen, por favor. Dígame. Sí, fíjese que yo a veces, entre más leo la Biblia, más me confunde. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Si usted no quiere que su hijo vea, el ejemplo tiene que darle usted. Sí. Y entonces fíjese que... ¿Cómo se llama usted, hermano? A mí me gustaría que usted leyera Samuel 15, donde dice alguien ahí que está atento a lo que dice Jehová. Dice que vayas a un pueblo, no me acuerdo cómo es el pueblo ahí, a que mates todo lo que hay, incluso los niños de pecho. Hermano, perdone que le interrumpe. Póngame atención, hermano, está viendo la cámara. Está viendo la cámara, hermano. ¿Ya? ¿Me escucha? Ajá. ¿Me escucha? Sí. Ok, míreme de frente. ¿A qué iglesia va usted? No, a ninguna. Entonces, hermano, empiece por ahí. Usted está interpretando, leyendo la Biblia a su estilo. No, pero póngame atención, hermano. Escúcheme. Escúcheme, hermano. Bueno, ¿me va a escuchar? Sí. Mire, mi recomendación es que vaya a una iglesia. Que vaya a una iglesia, porque los cristianos solitarios, los cristianos independientes no funcionan, porque deben estar incrustados. ¿Me va a escuchar? Escúcheme. Es una recomendación sana. Busque una iglesia que le quede cerca. ¿Dónde vive usted? Aquí en la Primera Avenida. ¿Dónde? En la Primera Avenida. Entonces vaya a una iglesia, siéntese, lleve su Biblia y Dios va a poner personas capacitadas para que le expliquen eso, porque entre más lee, más se confunde. Es obvio que se va a confundir porque está leyendo solito. Y la Biblia no se hizo para que cada quien la anduviera bajo el brazo y le interpretara como le da la mollera. Dios dejó establecidos maestros, biblistas, maestros en Biblia que trabajamos capacitando personas. Dios nos ha capacitado y al mismo tiempo hemos estado sentados en seminarios para que se nos capacite. Jesús capacitó a 12 personas durante 3 años y medio. En persona, 3 años y medio. Entonces... Samuel 15 ahí, pastor. Dígame. ¿Usted puede leer Primera de Samuel? No, es que no es eso. Yo no voy a estar leyendo textos en los cuales partamos del inicio, hermano. El inicio es que si no va a una iglesia, usted está como... No, es que me confunden más. Por eso, entonces, no, mejor. Si va a una iglesia le confunde. Y si lee la Biblia se confunde, entonces, ¿qué? Sí, porque yo veo que... Pero gracias por su llamada, hermano. Que Dios me lo bendiga. Vamos con otro mensaje. Entonces, dice el otro mensaje. Me quiero referir más bien a los instrumentos musicales en el culto. La misma persona que preguntó, ¿es pecado usar música en el culto? Pero es que no le entiendo, hermano, no le entiendo realmente, no le entiendo. A ver, ¿cada cuánto debe tomarse la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor la tomaba él una vez al año, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua. Así, pero ya depende de cada iglesia que se pongan de acuerdo con sus miembros. Bendiciones, pastor. Una pregunta. Fíjese que mi pastor gana 35,000 y nada se podía hacer en la obra. Pero ¿y por qué me pregunta a mí? Pues pregúntele a él. No sé quién me llama, no sé el nombre de la persona que me llama, no sé el nombre del pastor, no sé el nombre de la iglesia. ¿Y qué quiere que le diga? Hable con él y dígale, hermano, ¿qué pasa ahí? Ahora, el sueldo de un pastor no depende de dos cosas, Va a depender de la capacitación que él tenga y de la población que él maneje. Una iglesia que tenga 1,000, 2,000 personas, ¿se imaginan estar llamando 2,000 personas diariamente para saludarlos o para orar por ellos? Entonces, el sueldo va a estar siempre acorde a dos cosas. A cuánta población voy a manejar yo y cuánta población voy a manejar y cuánto es mi capacitación.
si soy un pastor que he estudiado todo lo necesario, lenguas, idiomas, hermenéutica, homilética, exégesis, eisegesis, mayéutica, si he recibido todos los cursos necesarios para comprender las Escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento, la geografía y la historia del texto, también la psicología pastoral, la consejería pastoral. Si yo estoy capacitándome, en la iglesia hay muchas capacitaciones. La teología no solo es leer la Biblia y empezar a mirar para el cielo a ver si me cae la revelación. No, ahí están todos los instrumentos para educarse mejor. El griego, el hebreo, el arameo, el latín. Lo que pasa es que hay que estudiar bastante. Y entonces una persona que dedica sus estudios para el servicio del Señor, ¿cómo es que no va a ser digno de su trabajo? Ahora, no es lo mismo de que yo gane un sueldito, no importa el sueldito que la iglesia me ponga, y después vengan hermanos agradecidos y me den una ofrenda aparte. Es entre Dios y ellos. Como igual puede ser de que venga un hermano y me diga a mí. De hecho, a mí me sucede. Hermanos que me dicen, hermano, no he comido, ayúdeme. Yo de mi sueldito y con lo que ando ahí, tome, vaya a comer. Entonces, no es que gane más o gane menos, porque ¿qué puede ganar un ingeniero por diseñar un edificio? Pues puede ganar 200,000 lempiras, puede ganar 1 millón de lempiras. ¿Cuánto puede ganar un doctor por una operación? 50,000 lempiras, por una operación de media hora. O sea que esto no es cuánto dinero más o cuánto dinero menos, sino es la responsabilidad. El pastor maneja el alma, el espíritu, el cuerpo, la vida diaria, la economía, las relaciones interpersonales, la familia, las finanzas de la gente. Uno todo eso lo maneja. Y uno tiene que estar aconsejando al papá con el hijo con la novia, el hijo con la mamá con la suegra. Todos los días hay que estar aconsejándolo. Hay todo ese cansancio cerebral de llevarse todo ese montón de problemas a su casa. ¿Quién se las paga a un pastor? Hay pastores que no tienen, bueno, yo soy uno de ellos, yo no tengo seguro de vida, yo no tengo sueldo, yo no tengo vacaciones. Yo trabajo 7 días a la semana y 4 o 5 horas diarias. Y no me quejo, pues estoy trabajando para el Señor por agradecimiento y por amor a la obra. Pero, ¿por qué van a tener vacaciones y sueldos y aguinaldos un perito mercantil y un pastor no los va a tener? Desarrollamos un trabajo más difícil de todos, y es trabajar con la mente, con el corazón del ser humano, limpiarlo, restaurarlo, hacerle que la fe venga otra vez, aconsejar mujeres abandonadas, padres irresponsables, aconsejar drogadictos, aconsejar homosexuales. O sea, todo eso es un trabajo fuerte que se hace y a todos se les trata por igual. Entonces un pastor que da 2 o 3 consejerías diarias, como llega a su casa, cansadísimo de la mente, que así le hace la cabeza de tantos problemas, y uno tiene que darle soluciones a las personas. Y al pastor lo obligan a que se levante a las 3 de la mañana para orar por una persona. Pero cuando un doctor lo levantan a las 3 de la mañana, son 5,000 lempiras seguro por esa levantada a esa hora. Pero al pastor no se le dice, bueno, aquí hay 5,000 lempiras, ore por mí. No, el pastor tiene que hacerlo, haya o no haya ofrenda, porque es el trabajo de uno. Y en el caso mío, que yo trabajo de noche y doy consejerías toda la tarde, estudio la mañana, doy consejerías toda la tarde, y de ahí voy a trabajar a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿cómo llegaría a mi casa? Bien, así que gracias por estar con nosotros. Los veo mañana a las 7 de la mañana. Berea, Cultura Bíblica General. También mañana a las 11 de la mañana nos reuniremos para la conferencia de ¿a quién iremos? Centro Comercial Nova Centro, 3er piso, 11 de la mañana. Así que nos vemos mañana a las 7 de la mañana en esta preciosa casa de televisión y radio. Con permiso, pasen muy buenos días. Que Dios los bendiga.